de precaución y autocuido y siguiendo las recomendaciones internacionales, Contexto Azul y Blanco está tomando las medidas necesarias para proteger al equipo y a sus panelistas, realizando las entrevistas en modo virtual. Protegiéndote a vos, proteges a tu familia y a tus allegados. Contexto Azul y Blanco. Buenas tardes y bienvenidos a Contexto Azul y Blanco, hoy 12 de agosto del 2021. El tema que vamos a estar conversando hoy es la Unidad Nacional Azul y Blanco, el contexto actual y el plan de acción. La Unidad Nacional Azul y Blanco es una de las organizaciones que surgieron a partir de la crisis sociopolítica del 2018 en Nicaragua. Está conformada por más de 100 organizaciones nacionales y departamentales. Y en los últimos meses la unidad ha sido golpeada por la detención de algunos de sus principales líderes políticos. Félix Maradiaga, quien era candidato a la presidencia por la Unidad Nacional Azul y Blanco, Tamara Dávila, integrante del Consejo Político, Violeta Granera, asesora del Consejo Político, Suyen Barahona y Ana Margarita Vigil, una de las líderes más activas dentro de la membresía. Además, Víctor Hugo Tinoco, Hugo Torre y Dora María Telles, quienes forman parte del partido político UNAMOS, una de las organizaciones que pertenece a la Unidad Nacional. ¿Cómo ha sido el proceso de la Unidad Nacional en el contexto actual? ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Qué planes de acción tienen? Y para hablar sobre estos temas hemos invitado a dos integrantes del Consejo Político. Tenemos a Alexa Zamora, ella es integrante de la Red de Expertos en Integración Centroamericana por parte del SICA-CEDET, colabora en temas de juventud, transformación socioecológica e investigadora en los temas de políticas públicas asociadas a juventud, empleo y educación. Es coautora de la investigación Diagnóstico del Desempeño del Eje Estratégico 3 del Plan Nacional de Empleo y Trabajo Digno y Decente para las Juventudes de Nicaragua, a partir de la información pública disponible. Y también es política fiscal y justicia social. Ganó el premio Martin Luther King de Democracia y Derechos Humanos, otorgado por la Unión Global por la Democracia en el Congreso Peruano del 2019. También tenemos a Juan Diego Barberena. Él es un abogado activista político, licenciado en Derecho por la Universidad Centroamericana, cursó estudios en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Costa Rica, FLACSO-CR, tiene un diplomado en Derechos Humanos y Cultura de Paz por la Universidad Centroamericana y la Universidad Javeriana de Colombia. Es investigador en temas de derecho constitucional, derecho electoral, justicia transicional y cultura de la impunidad. Ambos, como mencioné en la introducción, son integrantes del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Buenas tardes, muchachos, y bienvenidos acá a Contexto, una vez más con nosotros. Buenas tardes, gracias. Gracias, mucho gusto. Bueno, y para dar inicio, ¿verdad?, con la entrevista, me gustaría que habláramos sobre el posicionamiento de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Hace un poco más de una semana, la unidad dio una conferencia de prensa donde presentaban su posicionamiento político ante el contexto actual y presentaron algunos puntos. Me gustaría hablar sobre ellos. Sí, parte del posicionamiento hecho por la Unidad Nacional Azul y Blanco vinculado al desconocimiento de los resultados de estas elecciones está vinculado a todos estos indicios, todas estas muestras claras de que este proceso electoral carece de cualquier elemento de legitimidad. En estos diferentes puntos que además están en consonancia con lo denunciado y evidenciado por la misma comunidad internacional, están entre ellos pues la carencia de cualquier tipo de garantía del respeto a los resultados o a la voluntad popular. Pero más allá de esto, evidencia de lo antes mencionado es el contexto en el que ni siquiera se le permite a la ciudadanía nicaragüense hacer uso de sus derechos civiles y políticos de elegir quiénes van a ser sus autoridades. Como vimos y como hemos mencionado, 7 de los principales precandidatos a la presidencia por parte de la oposición están encarcelados bajo la ley 1055, que básicamente es de traición a la patria, por denunciar la serie de arbitrariedades que ha implementado el régimen de Ortega y Murillo. Anterior a eso vimos la suspensión, la eliminación de la personería jurídica del PRD, que era el partido, mejor dicho, o la casilla donde se pretendía que corriera el candidato resultado del proceso de preselección de la coalición nacional,
y de forma más reciente vemos la inhibición de la candidata a la vicepresidencia, la Miss Nicaragua, Berenice Quesada, posteriormente la suspensión, la eliminación de la personería jurídica del Partido Ciudadanos por la Libertad, así como, como el retiro de la ciudadanía nicaragüense a la señora Carmela Rogers, que es uno de sus principales directivos. Y cuando venís sumando toda esta serie de elementos, te da como resultado pues este actual contexto en el que te das cuenta que esta no es una elección que pueda tener un carácter vinculante o legítimo. La razón fundamental porque la unidad nacional se posicionó al respecto es que existe una necesidad de que las organizaciones de oposición levanten su voz, la alcen y determinen cuál va a ser su rol dentro de este proceso, ni siquiera el proceso electoral, dentro de estas votaciones que están hechas a la medida de Ortega para desmentir este relato que ha querido montar la dictadura, sobre todo a nivel internacional, pese a los señalamientos hechos, de que este es un proceso electoral legítimo o transparente. Nosotros también quisimos dar a conocer a la ciudadanía cuál era nuestra posición al respecto y explicar un poco de por qué el proceso de desconocimiento se separa de esta dicotomía de ir o no ir a votar. Yo quisiera agregar a lo que Alexa ha señalado, que en principio, digamos, el carácter de ilegítimo de este proceso electoral se da en virtud de tres elementos fundamentales para nosotros de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Uno es las reglas, ¿no? Hay unas reformas electorales, o hubo una contrarreforma electoral, más bien, que le favorece al grupo que está detentando el poder, la dictadura Ortega Murillo, y que más bien es una especie de formalización del sistema de partido único en Nicaragua. Esa reforma electoral anula cualquier tipo de competencia electoral y además de todo ello incorpora al sistema electoral esas leyes que Alexa ha traído a colación, ¿no? La ley 1040, la ley 1055, etcétera, etcétera, ¿no? Y que en consecuencia sujeta a todas las organizaciones partidarias a las reglas, a las normativas y a los parámetros que va designando en cada una de las etapas del proceso electoral el régimen Ortega Murillo. Y eso de cualquier perspectiva jurídica, digamos, hace que el proceso sea ilegítimo y que haya, digamos, una especie de competencia desigual en el mismo. El otro elemento sumamente importante es la nula eficacia y vigencia de los derechos fundamentales de las y los ciudadanos. Es decir, la permanencia del estado de sitio de hecho y de facto en las calles en el país, que eso impide desde cualquier perspectiva de que haya, digamos, cierta movilidad social, movilización ciudadana en una etapa de campaña electoral suficiente necesaria para que los actores políticos que participan en el proceso electoral, digamos, puedan competir. Y además impide, digamos, que los partidos políticos puedan organizarse incluso, ¿no? O sea, en este país en este momento no hay ni derecho a la reunión pacífica vigente, no hay derecho a la movilización ciudadana, etcétera. Entonces, de tal suerte que tampoco podemos nosotros considerar de que va a haber un proceso electoral donde el ejercicio del derecho al voto del ciudadano va a tener validez cuando los derechos fundamentales están anulados de facto, están en un estado de suspensión, como que si estuviésemos en un estado de emergencia dentro del país. Y el otro elemento muy importante que también Alexa lo ha traído a colación es el tema de que las candidaturas más fuertes que aún en las circunstancias de las reglas impuestas con la dictadura hubiesen permitido movilizar el voto de la ciudadanía, porque el pueblo de Nicaragua, a pesar de las reglas que impuso el régimen Ortega Murillo en mayo, todavía tenía la voluntad de ir a ejercer el derecho al voto el 7 de noviembre, pues esas candidaturas que hubiesen movilizado el voto para, digamos, apuntar a un cambio a través de las urnas el 7 de noviembre, pues esas candidaturas están inhibidas de facto, porque todos y todas están presos, están siendo investigados por delitos, digamos, relacionados con actos que atentan contra la paz, etcétera, etcétera, ¿no? De tal forma que también el grupo que está detentando el poder ha decidido con quién competir, entre comillas, y con quién no competir, ¿no? Entonces eso también hace que el proceso, en consecuencia, sea ilegítimo. Ahora, hay otro elemento más importante,
que no solamente que abona, pero que no necesariamente es determinante para la ilegitimidad. Y es que en este momento, además de que las reglas son favorables al régimen Ortega Murillo, que hay un estado de sitio de facto y además hay candidatos y precandidatos presos y además una candidata inscrita inhibida y además procesada, pues además de eso, el partido político que entre comillas era por exclusión del resto, la opción de la oposición tendencialmente, pues también ya ha sido cancelado por el grupo que ejerce el poder, ¿no? De tal suerte que este proceso electoral está encaminado, obviamente, a que no haya el 7 de noviembre de votaciones, ni siquiera, que no haya una elección y lo que haya es una designación. Obviamente, de más del 80% seguramente del Frente Sandinista, una designación de algunos diputados para el PLC y el resto de partidos que están, digamos, pretendiendo obtener algunas cuotas mínimas de poder para el próximo periodo legislativo, pero que eso es muy importante que la gente sepa. El hecho que participe el PLC, que además nuevamente ha quedado en evidencia el repacto con el Frente Sandinista, el hecho que participe Camino Cristiano, el hecho que participe el APRA y todas esas microexpresiones partidarias no generan ningún atisbo de legitimidad al proceso. El proceso es ilegítimo porque los actores políticos de mayor trascendencia, los actores políticos con la mayor capacidad de movilizar a la ciudadanía este 7 de noviembre y además de eso, las reglas que ha impuesto el régimen Ortega Murillo conllevan a que este proceso tenga una suerte de ilegitimidad, porque además, otro dato importante para el tema de la ilegitimidad, cuando un proceso es legítimo es cuando hay una gran parte de la población que lo avala, que lo apoya y que en consecuencia participe en él. Hay una gran parte de la ciudadanía nicaragüense que pues va a tomar la decisión de no participar a través de su ejercicio de derecho al voto el 7 de noviembre, precisamente porque no hay garantías de que la administración electoral respete su voto y de que su voto además sea contado debidamente, y además porque no hay opciones políticas partidarias por quién votar que apunten a que el poder político el 7 de noviembre esté en disputa. Y en este momento el 7 de noviembre el poder político no va a estar en disputa, en consecuencia la lucha va a trascender al 7 de noviembre. Muchas gracias, Juan Diego, muchas gracias, Alexa. Y escuchándolo a ambos, vemos los distintos factores que llevaron a la Unidad Nacional Azul y Blanco a posicionarse, ¿verdad?, ante lo que sería el proceso electoral. Pero también hemos visto a la comunidad internacional hablando de este tema. Hemos visto tweets, ¿verdad?, de el gobierno de Inglaterra, del gobierno de Canadá. Vimos un mensaje de Javier Nart, uno de los eurodiputados, donde mencionan que el actual proceso electoral ya es ilegítimo. Las condiciones en las que se encuentran actualmente están haciendo ver que este proceso es ilegítimo. ¿Qué significa? O sea, y la pregunta va hacia esto. ¿Creen ustedes que esto cambiaría en la siguiente semana? Que se logren dar las condiciones, que se liberen a los presos políticos, que se generen las condiciones previas solicitadas. Y de no ser así, ¿cuáles serían las principales consecuencias para el régimen y para el país? Sí, mira, en principio es materialmente imposible revertir toda esta configuración de las reglas del juego que el régimen construyó para su propio proceso electoral, su proceso de ratificación. La libertad de los presos y presas políticas en este momento es nuestra prioridad y nunca ha dejado de ser la prioridad de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Pero hablando de forma realista, esto no garantiza que la ciudadanía vaya a tener el derecho de elegir a las autoridades que determinen sean las más indicadas para ejercer la máxima representación de este país. Estamos a menos de 2 meses de las elecciones, ya se hicieron las inscripciones de las candidaturas a la presidencia, vicepresidencia, diputaciones y otras representaciones del país. Aún tenemos vigente la ley 1055, seguimos con los mismos magistrados asignados por el régimen. No ha habido tendría que haber una derogación de esta nueva ley electoral, y no solamente una derogación de la nueva ley electoral, tendría que haber una revisión de la anterior ley electoral para que esto cumpliera
con todas las recomendaciones hechas por la Organización de Estados Americanos, sin mencionar aquellas que nosotros trabajamos en conjunto con otras organizaciones de la oposición y con partidos de la oposición que considerábamos que eran la estructura normativa y material necesaria para que hubiera un proceso electoral legítimo, transparente y observado. No hubo depuración del padrón, el proceso de verificación fue bastante pobre, y si a esto en términos de resultados, ¿verdad? Que nos hayan dicho cuál fue el resultado, y si a esto le sumamos toda la cantidad de juntas receptoras de votos que fueron eliminadas, pues esto nos genera una seria dificultad para decir que podría haber condiciones para que el día 7 de noviembre tengamos unas elecciones que den como resultado pues un proceso de transición democrática. La comunidad internacional no es ciega ante esta realidad. Parte de la estrategia de trabajo de la Unidad Nacional Azul y Blanco ha ido precisamente en mantener estos espacios de interlocución necesarios con otros países que están respaldando a Nicaragua dentro de la Organización de Estados Americanos y otros organismos multilaterales regionales, para que esta no sea, digamos, una denuncia en el desierto. Como ya mencionabas, el Parlamento Europeo, la Unión Europea, altos representantes como el señor Javier Nart o el señor Josep Borrell se han posicionado y se han manifestado al respecto. También en su momento lo hizo el secretario general Luis Almagro, diciendo que se encaminaban a ser una de las peores elecciones posibles para Nicaragua, y de forma más reciente, pues el gobierno de Estados Unidos también se ha posicionado al respecto. ¿Pero qué significa esto en términos prácticos? En términos prácticos, el reconocimiento legal de un Estado depende mucho del reconocimiento que le dé la comunidad internacional. ¿Y por qué quiere ser un Estado o un jefe de Estado reconocido y ser legitimado por la comunidad internacional? Países como el nuestro dependen de tratados multilaterales, tratados regionales en materia económica, en integración económica, desarrollo, préstamo, etcétera. Somos un país altamente dependiente de ese tipo de interacciones, y para ser un actor legítimo ante la comunidad internacional necesitas precisamente de ese respaldo. Y esto es parte de lo que nosotros estamos solicitándole a la comunidad internacional, que no se reconozcan los resultados de estas elecciones, porque esto limita el margen de interlocución y el margen de maniobra que en términos incluso de reconocimiento diplomático pueda tener el régimen de Ortega y Murillo. Muchas gracias, Alexa. Juan Diego. No, yo coincidí absolutamente con Alexa. Yo creo que ya en este momento, es decir, además de que el calendario electoral sigue avanzando, y además de que hoy hubo y se hizo pública una resolución del Consejo Supremo Electoral en donde modifican el calendario electoral y eliminan casi un mes del periodo de campaña electoral, ya no hay posibilidades materiales ni formales para que se den las condiciones para el proceso electoral del 7 de noviembre. Eso creo que es muy importante que lo tengamos en cuenta, más allá que sea la liberación de los presos políticos, más allá de que cese de alguna manera la represión, no hay posibilidad de que el 7 de noviembre el poder político esté en disputa, y eso es por una razón más allá, digamos, de las condiciones fácticas que puedan haber dentro del país, y es que el sistema electoral, la administración electoral, las estructuras electorales están concebidas en este momento para dar y leer los resultados electorales y en consecuencia otorgarle el triunfo a una expresión política, y el Frente Sandinista a través de Daniel Ortega y Rosario Murillo en la fórmula presidencial. No está concebido el sistema electoral ni la administración electoral como tal para leer y administrar los resultados electorales conforme la ciudadanía se manifestó a través del voto. Entonces, hace falta en consecuencia una serie de elementos y a una serie de presupuestos para que estas elecciones, digamos, cumplan los requisitos de legitimidad, de conocimiento, además de la comunidad internacional, para que, digamos, se den esas condiciones. El 7 de noviembre ya no es el momento para que el poder político esté en disputa y para trascender la actual crisis política en la que los nicaragüenses nos encontramos. Y aquí los grandes costos políticos
lo está pagando y lo va a pagar el grupo que está detentando el poder, pero además el pueblo nicaragüense, el ciudadano nicaragüense común, que día a día, digamos, está luchando por la subsistencia producto, digamos, de las pretensiones de aferrarse al poder de una familia, ¿no? Entonces, yo creo que las consecuencias, Alexa, las ha repasado mucho, y el aislamiento internacional aunado al aislamiento económico pareciera que se vislumbra muy probablemente debido a todas estas acciones y exclusiones que está realizando el régimen político en el poder. Muchas gracias, Juan Diego, muchas gracias, Alexa. Y claro, escuchamos toda esta parte de las consecuencias de las decisiones que se están tomando, las erróneas decisiones, ¿verdad?, que se están tomando, y el peligro al que nos lleva o nos depararía el futuro de Nicaragua. Pero también tenemos que hablar de la parte positiva, y que son las organizaciones existentes en este país, sobre todo la organización nacional, la organización, la Unidad Nacional Azul y Blanco. Y regresando, ¿verdad?, a la conferencia donde leyeron el posicionamiento, y es un poco estas últimas dos preguntas que hemos hecho y que hemos estado hablando, es un poco el resumen de todo lo que se mencionó en esa conferencia de prensa. También había una palabra que se dijo bastante, y es reconfiguración. El contexto actual ha llevado a las distintas organizaciones a ir evolucionando, a ir migrando, a ir trabajando, a ir cambiando, y ustedes como Consejo Político mencionaron la palabra reconfiguración. ¿Qué significa la reconfiguración de la Unidad Nacional Azul y Blanco? ¿Nos podrían explicar un poco? Y mira, en parte el tema de la reconfiguración, y esto no lo podemos dejar por fuera, la detención de nuestros colegas fue un duro golpe a la unidad nacional. Personas con un liderazgo sumamente beligerante y que constituían un apoyo importante en la dirección y el trabajo político de la unidad nacional y los espacios que le colaboran. Esto ha dado como resultado también una reconfiguración o una redistribución de los procesos de trabajo, pero también de los mecanismos de trabajo. En el momento, en el contexto, y esto ha sido una crítica que nos han hecho constantemente. Bueno, dice, y ustedes, pero hace algunos meses estaban preparándose para ir a elecciones, porque era un contexto electoral. Ya Juan Diego lo mencionaba, con desventajas serias, con todas las arbitrariedades que ustedes mencionaban, pero había el momento de prepararse y configurarse en términos operativos para participar o no de un proceso electoral. Ese contexto cambió radicalmente, no existe ni la más mínima garantía ni condición, y por tanto estamos en otro momento de la lucha. Importantísima esta labor de solicitar y de lograr el desconocimiento de los resultados de la votación o de la elección del 7 de noviembre, dado que la unidad nacional tiene que fortalecerse al interno, porque la unidad nacional no puede decir, ok, no queremos reconocer y no vamos a reconocer ni legitimar el resultado de estas votaciones. Pero también hemos sido reiterativos en decir de que sí reconocemos la vía electoral como una vía necesaria para la salida del régimen mediante una transición democrática y pacífica. Hago énfasis en esto porque a veces es complejo entender de que la vía pacífica es precisamente eso, compleja, larga y más tediosa que otras vías, pues que no son las que el pueblo nicaragüense ha escogido. La reconfiguración del objetivo primordial de trabajo, sin perder de vista, como te dije, que nuestro objetivo primordial, que siempre ha sido la liberación de Nicaragua, la transición democrática y la libertad de los presos políticos, que se resumen en justicia y democracia, básicamente, pues no han cambiado. Lo que ha cambiado es la estrategia. En este momento estamos en un momento estratégico en el que el objetivo es no lograr la liberación de las y los presos políticos, la activación de los mecanismos internacionales pertinentes para presionar a que haya un proceso electoral legítimo, transparente y observado,
y además de esto, el fortalecimiento interno de la Unidad Nacional Azul y Blanco. La Unidad Nacional Azul y Blanco se está y se va a seguir fortaleciendo a nivel territorial, pero sin exponer a sus miembros. Incluso podría decirse que estamos en una etapa de semiclandestinidad, en la cual el trabajo se hace de manera muy discreta, sobre todo para no exponer a aquellos colegas que están en los diferentes territorios que están expuestos al asedio y la persecución, pero también establecer nuevos mecanismos de trabajo con aquellos colegas, miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco y no miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco, para reforzar el trabajo internacional, sobre todo con las instancias de diáspora y exilio. Y es una reconfiguración porque, de hecho, en el estadio anterior, en el contexto anterior, pues se apuntaba a fortalecer la base territorial más de cara a poder ejercer una participación activa en los diferentes mecanismos del proceso electoral. Sí, yo quisiera agregar algunas cosas que Alexa ha señalado. Uno, yo creo que es muy importante, digamos, también volver a explicar cuál era la estrategia de la Unidad Nacional en este escenario electoral. Uno es, digamos, entrar al proceso como tal, entrar al camino electoral para arrancar las condiciones desde adentro. Nosotros creímos que era muy importante entrar al camino del proceso electoral para luchar por las condiciones electorales. Y en ese sentido también se enfrascó la estrategia de lograr la unidad de toda la fuerza opositora, que creíamos nosotros que era necesaria para lograr las condiciones. Y eso en Unidad Nacional hemos sido claros que condiciones nunca han habido, pero que había que luchar para arrancar esas condiciones desde adentro, y yo creo que eso también lo hemos dejado claro en una serie de comunicaciones y también en las distintas posiciones individuales tanto de nuestro precandidato como de algunos colegas y unas colegas del Consejo Político de la Unidad Nacional. Ese es un elemento importante. Cuando el costo político absolutamente ya lo asumió la dictadura de Ortega Murillo, de golpear, de aniquilar el proceso electoral del 7 de noviembre, lo que nosotros hicimos fue precisamente sentar posición de que lo que va a pasar el 7 de noviembre no va a ser en ningún momento disputar el poder político, ni mucho menos, sino reafirmar, ratificar a quien comanda, digamos, toda la estructura electoral. Y eso creo que es un elemento muy importante acotarlo. Y dos cosas creo que también muy importantes respecto al tema de la reconfiguración que ya señalaba Alexa. Uno es que nos ha tocado asumir responsabilidades, reasumir responsabilidades con dos colegas del Consejo Político preso, con una asesora del Consejo Político presa, y además de eso nuestro precandidato preso, y además otra serie de compañeros y compañeras que también están en la cárcel. Ya nos ha tocado reconfigurar y reasumir algunas responsabilidades y tareas, ¿no? Y entonces el tema acá es, digamos, armonizar dos cosas muy importantes: la conducción política de la Unidad Nacional a efecto de que nuestra organización se mantenga en pie, a efecto de que nuestra organización esté sentando posición alrededor del contexto político, a efecto de que nuestra organización esté ante la ciudadanía tomando decisiones políticas de cómo encarar la coyuntura, y el otro tema muy importante es, digamos, mantener unas medidas de seguridad, de clandestinidad o semiclandestinidad, pero que permitan al liderazgo libre seguir permaneciendo tal a efecto de no empantanar la estrategia política de la Unidad Nacional, ¿no? Y entonces ahí también hay un tema de asunción de costos y demás. Y lo otro que a mí me parece muy importante en este momento de la reconfiguración, y más allá de los golpes que la dictadura nos ha asestado a la Unidad Nacional, que en paralelo al resto de organizaciones que también han sido golpeadas, la que más liderazgos tiene en la cárcel es la Unidad Nacional Azul y Blanco, pero más allá de eso seguimos firmes. Es decir, nuestra organización sigue en pie, nuestras estructuras territoriales siguen en pie, todos nuestros consejos municipales están activamente trabajando, todos nuestros consejos departamentales están también activamente trabajando, de tal suerte que también estamos en un proceso de fortalecimiento interno. Y eso es un elemento muy importante que refleja mucho la eficacia del trabajo organizativo que la Unidad Nacional ha venido haciendo en estos casi 3 años de existencia que tenemos como expresión política organizada luego de la insurrección popular, ¿no? Entonces, de tal manera que acá seguimos en pie, acá seguimos empujando posicionamiento, acá seguimos tratando, digamos, de empujar todo esfuerzo articulado de
con otras expresiones organizadas de la oposición nicaragüense de cara al desconocimiento de la dictadura y de cara a hacer un trabajo de incidencia internacional que sin lugar a dudas el mejor equipo de incidencia internacional pues está en nosotros y nosotras. Muchas gracias, Juan Diego, muchas gracias, Alexa. Y ya para ir finalizando tenemos dos preguntas y son ¿cómo o cuáles son los siguientes pasos o cómo se ve la Unidad Nacional Azul y Blanco de cara al 7 de noviembre y al 8 de noviembre? Sí, la Unidad Nacional Azul y Blanco va a trabajar de la mano con todos aquellos espacios que están haciendo también un proceso arduo de documentación de toda esta arbitrariedad que está llevando a cabo el régimen, más allá de lo legal, sino lo material, de las anormalidades del proceso, para poder, digamos, darle seguimiento a estos mecanismos que den como resultado el desconocimiento del proceso electoral, de los resultados en sí del proceso electoral. Esto requiere muchísima documentación, requiere acompañamiento, requiere denuncia para la activación de estos mecanismos. Nueva unidad, vos no podés, digamos, señalar a un proceso de ilegítimo si no tener, digamos, los elementos probatorios necesarios que además requiere la comunidad internacional para la activación de dichos mecanismos. No puedes hablar, por ejemplo, de un desconocimiento de un proceso que ni siquiera ha culminado. Y es parte de la estrategia que nosotros estamos ya llevando a cabo, pero que también vamos a continuar de una vez teniendo los resultados post 7 de noviembre. Y es parte, digamos, de lo que ya estamos haciendo, el proceso de reestructuración, como ya lo mencionaba Juan Diego, el fortalecimiento interno y también preparar a nuestra gente, sobre todo en los territorios, para activar toda esta red de monitoreo azul y blanco, esta red territorial que es la que nos va a proporcionar la información bruta para poder procesar y sustentar la solicitud de la aplicación de los mecanismos que den como resultado el desconocimiento de las elecciones, la ilegitimidad de origen de Ortega y la aplicación de cualquier otro mecanismo que nos permita tener un verdadero proceso electoral, un verdadero proceso de transición democrática y pacífica para salir del régimen de Ortega y Murillo. Sí, además de coincidir absolutamente con Alexa, también quisiera decir de que esto se observa también haciendo una analogía de cómo observamos esto antes de sentar posición alrededor del desconocimiento del proceso electoral, y es que así como nosotros creíamos que era importante entrar al camino electoral para decidir las condiciones, para lograr una expresión unitaria, para, digamos, precisamente poder llegar al 7 de noviembre y no dar por hecho de que habíamos llegado al 7 de noviembre, también necesitamos nosotros entrar a este camino del desconocimiento, de la ilegitimidad, al 7 de noviembre de la mano con algunas otras expresiones, y eso también es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Es decir, tenemos ahora mismo la oportunidad de juntos y juntas, al ser, digamos, objeto de casi que de la misma exclusión de la dictadura Ortega Murillo, tenemos la oportunidad de apuntar al mismo objetivo en común, que es el desconocimiento y la tendencial legitimidad del régimen político que surge de las elecciones del 7 de noviembre. Eso es muy importante, que también pasa, como Alexa dice, de documentar y sustentar cada una de las etapas y anomalías de los distintos actos señalados en el calendario electoral que vayan acaeciendo, así como se hizo con la verificación ciudadana, ahora con la campaña electoral, con la acreditación de fiscales y demás, ¿no? Y también el día de. Y pasa también por sentar una posición determinada alrededor de qué se va a hacer el 7 de noviembre. Y yo al menos pues creo que es una decisión que todavía la Unidad Nacional no ha tomado, y no quisiera decir mi opinión personal, sino suscribir absolutamente la decisión institucional que en su momento se hará pública, ¿no? Pero después, ¿qué vamos a hacer? El 8 de noviembre, a la medianoche del 8 de noviembre, vamos a ver a Brenda Rocha leyendo unos resultados favorables al Frente Sandinista muy seguramente. Entonces, el objetivo de la Unidad Nacional es trascender el 7 de noviembre como una opción política,
como una opción de poder real, digamos, que logre capitalizar el descontento de la ciudadanía que se va a manifestar antes y durante del 7 de noviembre, ¿no? Y que implique en consecuencia, digamos, lograr articular la suficiente presión interna, aunado a la presión también externa, que impliquen que la principal demanda, y aquí voy a suscribir las palabras del ex europarlamentario Jáuregui, de que el 9 y 10 de enero la principal demanda de toda la oposición nicaragüense, en consonancia con la comunidad internacional, sea la celebración de unos nuevos comicios en libertad, en plena vigencia de los derechos fundamentales y con verdaderas condiciones jurídicas, digamos. Pero, y cierro con esto, tanto desde el día de hoy hasta el 7 de noviembre y del 7 de noviembre hacia adelante, la principal demanda de la Unidad Nacional será la liberación absoluta e incondicional de todos los presos y presas políticas, incluyendo nuestros compañeros y compañeras, incluyendo los precandidatos y precandidatas y cada uno de los presos políticos que están en la celda de la dictadura Ortega Murillo, por pensar diferente y por exigir, digamos, la plena vigencia de sus derechos fundamentales. Esa es una demanda incondicional para que en este país, cuando hay un verdadero proceso electoral, se pueda caracterizar al régimen político que resulte como un régimen político que goce de la legitimidad, y del reconocimiento más importante, que es el reconocimiento, digamos, del pueblo nicaragüense, que se logra y se materializa a través del ejercicio del derecho al voto. Mientras no hay ese ejercicio del derecho al voto, no podemos decir que también hay una legitimidad interna. Muchas gracias, Juan Diego. Muchas gracias, Alexa. Y ya para cerrar, me gustaría que le dejaran un mensaje a la ciudadanía. Sí, el principal mensaje que nosotros tenemos a la ciudadanía es que seguimos firmes, vamos a seguir trabajando y no vamos a descansar hasta ver libre a Nicaragua, en una Nicaragua donde la ciudadanía tenga la oportunidad de elegir quiénes van a ser sus máximas autoridades, pero también donde se le respeten los derechos humanos y donde haya garantía de reparación y no repetición de todos estos hechos que hemos vivido, donde haya verdadera justicia para las víctimas y una Nicaragua en donde nuestros hermanos y hermanas exiliadas puedan retornar a reconstruir el país. Sabemos que la situación es dura, sabemos que el contexto parece muy poco esperanzador, pero juntos y juntas podemos salir adelante de esta dictadura. Yo decirle a la ciudadanía mucha fe y mucha esperanza. Vamos a lograr la liberación de todos los presos políticos, pero además vamos a lograr el derrocamiento de la dictadura de Ortega Murillo a través de los cauces de la lucha no violenta y pacífica, ¿no? Que esa fue la determinación que tomó el pueblo nicaragüense en abril del año 2018, ¿no? De tal forma que más temprano que tarde vamos a tener precisamente una sociedad en democracia, una sociedad con justicia sin impunidad, una sociedad en donde las reivindicaciones sociales que la ciudadanía demanda se materialicen. Mucha fe, mucha esperanza que en el momento en que quizás menos nosotros pensamos, los cambios contextuales y coyunturales se realizan en consecuencia de estas demandas muy genuinas de la población, de justicia, de libertad, de democracia, se van a materializar, y lo más importante es que juntos y juntas vamos a construir esa democracia incipiente, vamos a construir esos procesos de justicia, y además de eso, que me parece también sumamente importante, vamos a lograr reconstruir el tejido y las interrelaciones sociales que en este momento han sido inexorablemente rotas por culpa de la dictadura de Ortega Murillo. Alexa Zamora, Juan Diego Barberena, integrantes del Consejo Político, muchas gracias por estar con nosotros, por haber estado con nosotros y compartido esta información que nos parece bastante relevante e importante que la ciudadanía tenga conocimiento. También le agradecemos a todas las personas que nos están sintonizando y recuerden siempre enviarnos sus dudas, consultas y comentarios a los datos que aparecerán en pantalla. Buenas tardes.